Josué capítulo 9. Ahora bien, todos los reyes que estaban al occidente del río Jordán se enteraron de lo que había sucedido. Eran los reyes de los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, quienes vivían en la zona montañosa, en las colinas occidentales y a lo largo de la costa del mar Mediterráneo, hasta las montañas del Líbano, al norte. Esos reyes unieron sus tropas para pelear como un solo ejército contra Josué y los israelitas. Sin embargo, cuando los habitantes de Gabaón oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a la ciudad de Ai, recurrieron al engaño para salvarse la vida. Enviaron a unos representantes ante Josué y sobre sus asnos cargaron alforjas desgastadas y odres viejos y remendados. Se pusieron ropa harapienta y se calzaron sandalias gastadas y remendadas. Además, llevaban pan seco y mohoso. Cuando llegaron al campamento de Israel en Gilgal, les dijeron a Josué y a los hombres de Israel: «Venimos de una tierra lejana para pedirles que hagan un tratado de paz con nosotros». Entonces los israelitas les respondieron a esos heveos: «¿Cómo podemos saber que ustedes no viven cerca? Pues si viven cerca, no podemos hacer ningún tratado de paz con ustedes». Ellos respondieron: «Nosotros somos sus siervos». «¿Pero quiénes son ustedes?», preguntó Josué. «¿De dónde vienen?». Ellos contestaron: «Nosotros, sus siervos, venimos de un país muy lejano. Hemos oído del poder del Señor su Dios y de todo lo que hizo en Egipto. También hemos oído de lo que les hizo a los dos reyes amorreos que vivían al oriente del río Jordán, a Sehón, el rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, quien vivía en Astarot. Entonces nuestros ancianos y todo nuestro pueblo nos dieron las siguientes instrucciones: lleven provisiones para un largo viaje, vayan al encuentro del pueblo de Israel y díganle: somos sus siervos, les suplicamos que hagan un tratado con nosotros. Este pan estaba caliente, recién salido del horno, cuando partimos de nuestros hogares, pero ahora, como pueden ver, está seco y mohoso. Estos odres estaban nuevos cuando los llenamos, pero ahora están viejos y rotos, y nuestra ropa y las sandalias que traemos puestas están desgastadas de tan largo viaje». Entonces los israelitas revisaron el alimento de los gabaonitas, pero no consultaron al Señor. Así que Josué hizo un tratado de paz con ellos y les garantizó seguridad. Y los líderes de la comunidad ratificaron el acuerdo mediante un juramento que los obligaba a cumplirlo. 3 días después de hacer el tratado, los israelitas se enteraron de que esa gente en realidad vivía cerca. Enseguida salieron a investigar y en 3 días llegaron a sus ciudades, las cuales se llamaban Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Sin embargo, como los líderes israelitas habían hecho un voto en el nombre del Señor, Dios de Israel, no atacaron a ninguna de las ciudades gabaonitas. Entonces el pueblo de Israel se quejó contra sus líderes por causa del tratado. Pero los líderes respondieron: «Dado que hicimos un juramento en presencia del Señor, Dios de Israel, no podemos tocarlos. Lo que tenemos que hacer es dejarlos con vida, porque el enojo divino caería sobre nosotros si no cumpliéramos nuestro juramento. Déjenlos vivir». Así que los hicieron cortar leña y llevar agua para toda la comunidad, tal como lo indicaron los líderes israelitas. Entonces Josué reunió a los gabaonitas y les dijo: «¿Por qué nos mintieron? ¿Por qué dijeron que vivían en una tierra lejana, si en realidad viven aquí mismo entre nosotros? Malditos sean, de ahora en adelante siempre serán siervos encargados de cortar madera y llevar agua para la casa de mi Dios». Ellos le respondieron: «Lo hicimos porque a nosotros, sus siervos, se nos dijo con claridad que el Señor su Dios le ordenó a Moisés, siervo del Señor, que les entregará toda esta tierra y que destruyerá a todos sus habitantes. Así que temimos profundamente por nuestra vida a causa de ustedes. Por eso hicimos lo que hicimos. Ahora estamos a merced de ustedes. Hagan con nosotros lo que mejor les parezca». Así que Josué no permitió que el pueblo de Israel matara
a los gabaonitas. Pero desde ese día los hizo cortar la leña y llevar el agua para la comunidad de Israel y el altar del Señor, donde fuera que el Señor eligiera construirlo, y a eso se dedican hasta el día de hoy. Josué capítulo 10. Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado y destruido por completo la ciudad de Ai y había matado a su rey, lo mismo que había hecho con la ciudad de Jericó y su rey. También se enteró de que los gabaonitas habían hecho la paz con Israel y ahora eran sus aliados. Cuando él y su pueblo oyeron todo esto, tuvieron mucho miedo porque Gabaón era una ciudad grande, tan grande como las ciudades de la realeza y más grande que la ciudad de Ai. Además, los gabaonitas eran guerreros fuertes. Entonces Adonisedec, rey de Jerusalén, envió mensajeros a varios otros reyes, a Oam, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón. «Vengan a ayudarme a destruir a Gabaón», les rogó, porque hizo la paz con Josué y con el pueblo de Israel. Entonces esos 5 reyes amorreos unieron sus ejércitos para atacar en conjunto. Pusieron todas sus tropas en posición y atacaron a Gabaón. Enseguida los hombres de Gabaón enviaron mensajeros a Josué, quien se encontraba en su campamento en Gilgal. «No abandone a sus siervos ahora», rogaron. «Venga de inmediato, sálvenos, ayúdenos, pues todos los reyes amorreos que viven en la zona montañosa unieron sus fuerzas para atacarnos». Entonces Josué y todo su ejército, incluidos sus mejores guerreros, salieron de Gilgal hacia Gabaón. «No les tengas miedo», le dijo el Señor a Josué, «porque te he dado la victoria, ni uno de ellos podrá hacerte frente». Josué marchó toda la noche desde Gilgal y tomó por sorpresa a los ejércitos amorreos. El Señor llenó de pánico a los amorreos y los israelitas masacraron a un gran número de ellos en Gabaón. Después persiguieron a sus enemigos por el camino que lleva a Bet-Orón y los fueron matando a lo largo de toda la ruta de Azeca y Maceda. Mientras los amorreos estaban en retirada por el camino de Bet-Orón, el Señor los destruyó mediante una terrible tormenta de granizo que envió desde el cielo y que no paró hasta que llegaron a Azeca. El granizo mató a más enemigos de los que mataron los israelitas a filo de espada. El día que el Señor les dio a los israelitas la victoria sobre los amorreos, Josué oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel y dijo: «Que el sol se detenga sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Ajalón». Entonces el sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. ¿Acaso no está registrado ese suceso en el libro de Jaser? El sol se detuvo en medio del cielo y no se ocultó como un día normal. Jamás, ni antes ni después, hubo un día como ese, cuando el Señor contestó semejante oración. Sin duda, ese día el Señor peleó por Israel. Después Josué y el ejército israelita regresaron a su campamento en Gilgal. Durante la batalla, los 5 reyes escaparon y se escondieron en una cueva en Maceda. Cuando Josué oyó que los habían encontrado, dio la siguiente orden: «Cubran la abertura de la cueva con rocas grandes y pongan guardias en la entrada, para mantener adentro a los reyes. Los demás continúen persiguiendo a los enemigos y mátenlos por la retaguardia. No los dejen volver a sus ciudades, porque el Señor, Dios de ustedes, les ha dado la victoria sobre ellos». Entonces Josué y el ejército israelita continuaron con la masacre y derrotaron al enemigo por completo. Exterminaron totalmente a los 5 ejércitos con excepción de un pequeño grupo que logró llegar a sus ciudades fortificadas. Luego los israelitas volvieron a salvo al campamento de Maceda, donde estaba Josué. Después de eso, nadie se atrevió a decir ni una sola palabra en contra de Israel. Luego Josué dijo:
quiten las rocas que cubren la abertura de la cueva y tráiganme a los 5 reyes. Así que hicieron salir de la cueva a los 5 reyes de las ciudades de Jerusalén, de Hebrón, de Jarmut, de Laquis y de Eglón. Cuando los sacaron, Josué les dio a los comandantes de su ejército: acérquense y pónganles el pie sobre el cuello a estos reyes. Y ellos hicieron lo que se les dijo. Jamás tengan miedo ni se desanimen, les dijo Josué a sus hombres. Sean fuertes y valientes, porque el Señor hará lo mismo con todos sus enemigos. Entonces Josué mató a cada uno de los 5 reyes y los atravesó con 5 postes afilados, donde quedaron colgados hasta la tarde. Mientras se ponía el sol, Josué mandó que descolgaran los cuerpos de los postes y que los arrojaran dentro de la cueva donde se habían escondido los reyes. Luego taparon la abertura de la cueva con un montón de rocas grandes, lo cual permanece allí hasta el día de hoy. Ese mismo día, Josué tomó y destruyó la ciudad de Maceda. Mató a todos sus habitantes, incluso al rey, y no dejó a nadie con vida. Los destruyó a todos y mató al rey de Maceda, lo mismo que había hecho con el rey de Jericó. Después, Josué y los israelitas se dirigieron hacia Libna y la atacaron. Allí también el Señor les entregó la ciudad con su rey. Mató a todos sus habitantes sin dejar a nadie con vida. Luego Josué mató al rey de Libna, lo mismo que había hecho con el rey de Jericó. De Libna, Josué y los israelitas fueron a Laquis y la atacaron. Igual que en las veces anteriores, el Señor les entregó a Laquis. Josué la tomó el segundo día y mató a todos sus habitantes, tal como había hecho en Libna. Durante el ataque a Laquis, el rey Horam de Gezer llegó con su ejército para ayudar a defender la ciudad. Pero los hombres de Josué lo mataron junto con su ejército y no dejaron a nadie con vida. Luego Josué y el ejército israelita siguieron hacia la ciudad de Eglón y la atacaron. La tomaron ese mismo día y mataron a todos sus habitantes. Josué destruyó a todos por completo, tal como había hecho en Laquis. De Eglón, Josué y el ejército israelita subieron a Hebrón y la atacaron. Tomaron la ciudad y mataron a todos sus habitantes, incluso al rey, y no dejaron a nadie con vida. Hicieron lo mismo con todas las aldeas vecinas, y tal como había hecho en Eglón, Josué destruyó por completo a toda la población. Después, Josué y los israelitas se volvieron y atacaron Debir. Josué tomó la ciudad con su rey y todas las aldeas vecinas. Destruyó por completo a todos sus habitantes y no dejó a nadie con vida. Hizo a Debir y a su rey lo mismo que les había hecho a Hebrón, a Libna y a su rey. Así que Josué conquistó toda la región, a los reyes y a los pueblos de la zona montañosa, el Negev y las colinas occidentales, y las laderas de las montañas. Destruyó por completo a todos los habitantes del territorio sin dejar a nadie con vida, tal como el Señor, Dios de Israel, lo había ordenado. Josué los masacró desde Cades Barnea hasta Gaza, y desde la región que rodea la ciudad de Gosén hasta Gabaón. Josué venció a todos esos reyes y conquistó sus territorios en una sola campaña, porque el Señor, Dios de Israel, peleaba por su pueblo. Después Josué y el ejército israelita regresaron a su campamento en Gilgal. Salmos 101. Cantaré de tu amor y de tu justicia, oh Señor. Te alabaré con canciones. Tendré cuidado de llevar una vida intachable. ¿Cuándo vendrás a ayudarme? Viviré con integridad en mi propio hogar. Me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar. Detesto a los que actúan de manera deshonesta. No tendré nada que ver con ellos. Rechazaré las ideas perversas y me mantendré alejado de toda clase de mal. No toleraré a los que calumnian a sus vecinos.
No soportaré la presunción ni el orgullo. Buscaré a personas fieles para que sean mis compañeros. Solo a los que sean irreprochables se les permitirá servirme. No permitiré que los engañadores sirvan en mi casa, y los mentirosos no permanecerán en mi presencia. Mi tarea diaria será descubrir a los perversos y liberar de sus garras a la ciudad del Señor. Hechos capítulo 22. Padres y hermanos, escuchen ahora lo que tengo que decir en mi defensa. Al oír que les hablaba en lengua aramea, todos guardaron silencio. Pablo siguió diciendo: Yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me criaron en esta ciudad, donde Gamaliel me instruyó con total apego a la ley de nuestros antepasados. El celo por Dios que ustedes sienten hoy, también lo sentí yo, pues perseguí a muerte a los de este camino. Yo aprendía y llevaba a las cárceles a hombres y mujeres. El sumo sacerdote y todos los ancianos me dieron cartas para apresar a los hermanos. Ellos son testigos de que fui a Damasco para aprender a los creyentes que estuvieran allí y llevarlos a Jerusalén para castigarlos. Pero sucedió que en el camino, ya cerca de Damasco y como a mediodía, de repente me rodeó una intensa luz del cielo. Caí al suelo y entonces oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo respondí: ¿Quién eres, Señor? Y la voz me contestó: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz y se espantaron, pero no escucharon la voz del que me hablaba. Entonces dije: Señor, ¿qué debo hacer? Y el Señor me dijo: Levántate y ve a Damasco. Allí se te dirá todo lo que se ha determinado que hagas. Como yo no podía ver por causa de esa luz tan potente, los que me acompañaban me llevaron de la mano, y así llegué a Damasco. Allí vivía Ananías, un hombre piadoso y apegado a la ley, de quien todos los judíos que allí vivían hablaban bien. Ananías vino, se me acercó y me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. Y en ese mismo instante recobré la vista y pude verlo. Y él me dijo: El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y escuches de sus propios labios su palabra. Pues tú serás su testigo ante todo el mundo de esto que has visto y oído. ¿Qué esperas entonces? Levántate y bautízate e invoca su nombre para que quedes limpio de tus pecados. Cuando volví a Jerusalén, mientras oraba yo en el templo, entré en éxtasis. Vi entonces al Señor y escuché que me decía: Date prisa y sal pronto de Jerusalén, porque no van a creer lo que les digas de mí. Yo le respondí: Señor, ellos saben que yo andaba por todas las sinagogas encarcelando y azotando a los que creían en ti. Cuando corría la sangre de Esteban, tu testigo, yo estaba allí, aprobando su muerte con mi presencia y cuidando la ropa de quienes lo mataron. Pero el Señor me dijo: Anda, que voy a enviarte lejos, a los que no son judíos. Hasta aquí lo escucharon. Entonces alzaron la voz y gritaron: ¡Mátanlo, borracho de este mundo! Gente así no merece vivir. Y se rasgaban la ropa y lanzaban polvo al aire, y no dejaban de gritar. Entonces el tribuno mandó que llevaran a Pablo a la fortaleza, con órdenes de que lo interrogaran y lo azotaran para saber por qué protestaban contra él. Cuando lo estaban atando con correas, Pablo le preguntó al centurión allí presente: ¿acaso está permitido azotar a un ciudadano romano sin que antes se le juzgue? Cuando el centurión oyó esto, fue con el tribuno y le dijo: ¿Y ahora qué vas a hacer? Este hombre es ciudadano romano. Fue entonces el tribuno y le preguntó: Dime, ¿en verdad eres ciudadano romano? Y Pablo respondió que sí. El tribuno se jactó:
a mí me costó mucho dinero adquirir la ciudadanía. Pero Pablo le respondió, yo soy romano de nacimiento. Al saber que Pablo era ciudadano romano, los que iban a interrogarlo se apartaron de él, y el tribuno hizo lo mismo, pues tuvo miedo de haber ordenado que lo interrogaran. Al día siguiente, el tribuno quiso saber por qué realmente lo acusaban los judíos, así que ordenó que le quitaran las cadenas y también que se presentaran los principales sacerdotes y el concilio. Luego sacó a Pablo y lo hizo comparecer ante ellos.